Hola jóvenes, ¿cómo están? Gusto es volver a saludarlos. Vamos a trabajar en esta jornada con un tema bastante usual para todos nosotros, pero que a veces no sabemos exactamente y en forma física por qué ocurre. Me refiero a algo tan simple como la caída de los cuerpos. ¿Quién de nosotros alguna vez no se ha caído? Yo creo que todos. Todos nos hemos dado nuestro borracito, a todos se nos ha caído algo de las manos, ¿verdad? Todos hemos sufrido los efectos de esta caída de los cuerpos. El asunto es que trabajemos en el sentido de saber por qué ocurre la caída de los cuerpos, ¿ya? Y para empezar a analizar eso, necesito que concordemos en un tema. Un tema que usualmente es muy mal leído, muy mal interpretado, muy mal usado, ¿ya? Me refiero al tema de la gravedad. Algo tan simple. No sé si tan simple, la verdad, pero tan usual como hablar de la gravedad. Oye, pero me he dado cuenta que hay personas que hablan de la gravedad como si supieran tanto de ella, como si manejaran tan bien el concepto y no tienen la más remota idea de qué es la gravedad. Y no quiero que a ustedes les suceda. ¿Ya? En primer término, chicos, yo entiendo la gravedad de tres formas distintas. Fíjense, de tres formas distintas. Por lo tanto, no es simple ya hablar de ella. La primera es como gravedad así, a secas. La gravedad. Otra acepción es hablar de la aceleración de gravedad. Aceleración de gravedad. Y la tercera forma es cuando nosotros hablamos de la fuerza de gravedad. Son cosas distintas. Relacionadas, sí, pero distintas. Pero hay personas que quieren hablar de esta gravedad a secas y hablan de la fuerza de gravedad. O quieres hablar de la fuerza de gravedad, ¿cierto? Y hablas de la aceleración de gravedad. Porque no se maneja bien el concepto. Entonces yo no quiero que a ustedes les suceda esto, ¿ya? Vamos entonces a comenzar a hablar de esta gravedad para poder lograr entender por qué caen los cuerpos, ¿ya? Ok, partamos entonces por la primera acepción. Y la primera acepción dice entonces, o habla de la gravedad así, a secas, tuteándola incluso. ¿Estamos? Tuteémosla. La gravedad. ¿Qué diablos es la gravedad? Bueno, de partida, la gravedad no solamente la tiene nuestro planeta. De partida, la gravedad no solamente la tienen los planetas. La gravedad no solamente la tienen, cierto, los astros. No, la gravedad, muchachos, la tenemos todos. Todo cuerpo que tenga masa, todo cuerpo másico, tiene gravedad. ¿Cómo entiendo esta gravedad? Sencillamente entendámoslo, muchachos, como un efecto de atraer hacia sí a otro cuerpo. Efecto de atraer hacia sí a otro cuerpo. Yo, el profe Checho, tiene gravedad. ¿Por qué? Porque tengo masa. Esta masa que está apretadita en mí, como todo cuerpo, como este lápiz, ¿cierto? Como esta estatuilla de mi gran amigo Albert, ¿cierto? También es másica. Todo esto, ¿cierto? Todos los cuerpos que tengan masa, por el hecho de tener masa y que esa masa está más, menos, depende del cuerpo, ¿cierto? Apretada. Eso hace que exista en este cuerpo, que lo vamos a dibujar así cubito, ¿cierto? Que está toda esta masa aquí, ¿cierto? Apretadita. Esto hace que este cuerpo tenga esa fuerza de cohesión primero. Escúchenme, fuerza de cohesión, fuerza de apretarse, ¿cierto? De las partículas
¿cierto? Normalmente producto de fuerzas eléctricas que sucede eso, ¿no? ¿Ya? Pero que genera esa fuerza de cohesión, fuerza que tiene al cuerpo apretadito, ¿ya? Que hace justamente que exista en él y cerca de él ese efecto de atracción producto de esa misma fuerza de cohesión. Esa fuerza que te hace atraer, ¿cierto? Ese efecto que logra esta fuerza de cohesión en torno del cuerpo, ¿cierto? Que genera un espacio donde tú presientes, percibes, donde tú sientes que eres atraído. Eso es lo que se conoce como campo de gravedad o campo gravitacional. Y está producido por la gravedad que la produjo esta fuerza de cohesión de las partículas. A ver, me acuerdo de la Mafalda. Una de las tantas frases filosóficas que tiene la Mafalda fue: paren el mundo que me quiero bajar, por ejemplo. Ya, pues imagínate, yo quisiera parar el mundo. Es más, yo voy a romper este mundo, me tiene harto, me tiene hastiado. Por tanto, no quiero que exista más la Tierra. Voy al patio de mi casa, voy a tomar una pala y voy a empezar a romper el planeta. A romperlo, no quiero más. Oye, eso va a ser totalmente imposible, por cuanto estoy sacando masa, pero la masa sigue estando allí, ¿cierto? Y sigue siendo atraída por esta fuerza de cohesión que hay de las partículas. Esto yo no lo voy a desarmar. Yo no voy a poder desarmar el planeta. Quizás partículas en dos, por ahí lo separé, lo dividí, pero desarmarlo, disociar las partículas, no, porque existen estas fuerzas de cohesión entre ellas. Ya no sé si el ejemplo salva. ¿Ya? Existe esta fuerza de cohesión entre ellas que lo mantiene aglutinado, lo mantiene así apretadito. Y este mantenerse apretadito genera entonces ese efecto de atracción. Y ustedes están parados aquí en la Tierra, igual que yo, sienten, ¿cierto?, que no se pueden despegar de la Tierra, porque son atraídos hacia ella. ¿Ya? Si ahora dibujo el planeta y no dibujo ese cubo, claro, esa fuerza de cohesión de las partículas es una fuerza tal, ¿cierto?, que hace que exista, ¿cierto?, este campo de gravitación en ella y cerca de ella. Ustedes están parados en la Tierra, pero no necesariamente deben estar sobre ella para apreciar este campo gravitacional. Si no, dejen cualquier cosa caer y se van a dar cuenta de ello. ¿Se fijan? No necesariamente debes estar parado en la Tierra para sentir el efecto de esta atracción. Y por eso los cuerpos caen. Simple. Gracias a esta fuerza de cohesión de las partículas que hacen que exista eso, como les decía, llamado campo gravitacional. Si tú estás parado ahí, sobre la Tierra, sí, vas a estar siendo atraído hacia ella. Si estás parado acá, sobre la Tierra, sí, vas a ser atraído sobre ella. Y en cualquier punto que estés parado ahí, vas a ser atraído ¿hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra. La atracción siempre va a ser hacia el centro de la Tierra porque ese es el centro del cuerpo. Toda la cohesión, ¿cierto?, hace que vayamos hacia el centro de la Tierra. Pero si estás ahí, sobre la superficie, como yo tenía esta hoja sobre la superficie, al soltarla, cae también hacia el centro de la Tierra. Y aquí a veces los muchachos me preguntan, ¿cae hacia abajo? No, también puedes caer hacia arriba, también puedes caer hacia el lado. Depende de tu sistema referencial. Yo estoy mirando desde acá, claro, ese cuerpo cae hacia abajo. Pero si estoy parado acá abajo, ese cuerpo cae hacia arriba. Mirándolo desde afuera, insisto, depende del sistema de referencia que tomemos. Ahora, para todas las personas paradas sobre la superficie de la Tierra, estemos aquí en Constitución, estemos en Chile, estemos en China, donde sea, tú vas a ver que los cuerpos caen hacia abajo, con su sistema referencial. Pero si sales del planeta, vas a ver que pueden caer hacia todas direcciones, todos sentidos. Pero coincidimos en que cae siempre ¿hacia dónde? Hacia el centro. ¿Ya? Esa es la gravedad. La gravedad que nace entonces de estas fuerzas de cohesión de las partículas, y tenemos que entenderlo sencillamente como eso.
como este efecto, como esta, sí, bien digo, como este efecto de atraer hacia el centro de la Tierra. Y eso lo logran todos los cuerpos másicos, insisto, no solamente la Tierra. Yo tengo la capacidad de atraer a este lápiz. El lápiz tiene la capacidad de atraerme a mí. Y todos entre todos. ¿Por qué en nosotros no se manifiesta? Sencillamente porque nuestra masa es mucho más pequeña que la de los planetas. Obvio. Mientras menos masa tenemos, menos fuerza de cohesión tenemos y menos efecto de atraer producimos. Ya, oye, no sé, pues en mi caso tengo una masa alrededor de los 100 kilos. ¿Ya? Pero el caso de la Tierra tiene una masa del orden de los 10 elevado a 24 kilos. O sea, es harto más. Y la gravedad que genera nuestro planeta no es tan grande. No es el más grande del sistema. Júpiter tiene mucha más gravedad que él, porque es más másico. La Luna tiene menos gravedad que la Tierra, porque es menos másica. Nosotros, menos gravedad que la Luna, porque somos menos másicos. Pero tenemos esta capacidad de atraer a otros cuerpos. Esa capacidad de atraer la podemos entender como la gravedad. A secas. Y se acabó la gravedad. ¿Estamos? Ok, pero esa es la primera, la primera acepción, la gravedad. Luego tenemos la aceleración de gravedad. Fíjate, la aceleración de gravedad. Esto ya no es la gravedad, ya no es la capacidad de atraer. El cuerpo ya tiene esa capacidad de atraer, ¿verdad? Por tanto, ahora, ¿cuál es la aceleración de gravedad? Bueno, la aceleración de gravedad, muchachos, es cuando tú ya tienes un cuerpo de cierta masa, cualquiera, un cuerpo másico, que está cayendo hacia el centro de la Tierra. Y está archidemostrado que todo cuerpo que cae hacia el centro de la Tierra cae con la misma aceleración. La caída de un cuerpo es una caída acelerada. Cuando yo suelto esto, no cae con rapidez constante, sino que cae apurándose. Cae desde una rapidez inicial 0 y empieza a apurarse. ¿Ya? Cae aceleradamente. Y esa aceleración de caída es la que nosotros llamamos aceleración de gravedad. La abreviamos con una letra G. Y en la Tierra, en nuestro planeta, el valor aproximado o el valor promedio, si tú quieres, de esa aceleración de caída es 9,8 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración de gravedad en la Tierra. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que si un cuerpo cae en la Tierra, va a caer con esa aceleración. Y ustedes el concepto de aceleración ya lo conocen, ¿verdad? Es decir, en un segundo, la rapidez del cuerpo va a variar en 9,8 metros por segundo. Parte de rapidez 0, en un segundo ya tiene un 9,8. En 2 segundos vas a tener 19,6, etc. Vas apurándote, vas aumentando esa rapidez. Esa es la aceleración de gravedad. ¿Producto de qué? ¿De dónde aparece la aceleración de gravedad? Bueno, del hecho que los cuerpos caen. ¿Y por qué caen? Porque existe gravedad. Pero la gravedad no es igual que la aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad es un valor. Es un valor de la aceleración con que los cuerpos caen hacia el centro de un planeta. En este caso, hablamos de un planeta. Si un plumón puede caer hacia mí, si yo ejerciera mayor atracción, ¿cierto? Y lo hago caer hacia mí, claro, también caería aceleradamente. Pero no se ve eso, no somos muy pequeños en cuanto a masa. ¿Ya? Pero en la Tierra se nota perfectamente. Si esto fuera la Luna, muchachos, la Luna tiene menos atracción gravitatoria, tiene menos masa, hay menos gravedad, y por lo tanto, cuando el cuerpo cae en la Luna, cae apurándose menos. O sea, cae menos aceleradamente. La aceleración de gravedad en la Luna es aproximadamente 1,6 metros por segundo cuadrado. Fíjate la diferencia. ¿Por qué? Porque hay mucha menos masa, menos atracción, menos capacidad de atraer. ¿Estamos? Pero igual cae en forma acelerada. ¿Ya? Esa es la aceleración de gravedad. Una cosa es este efecto, esta capacidad de atraer, que es la gravedad,
y otro es ya cuando los cuerpos van cayendo, caen aceleradamente. Y en nuestro planeta, en nuestra Tierra, ¿cierto? Esa aceleración de caída es en promedio 9,8. ¿Ya? Muchas veces, sobre todo para efectos prácticos de desarrollar algún ejercicio, nosotros la aproximamos a 10 metros por segundo cuadrado, sabiendo que es 9,8 y que 9,8 ya es un valor promedio. ¿Por qué promedio? ¿Saben ustedes por qué promedio? Fácil. Voy a tratar de dibujar mejor esta Tierra. Es promedio porque la Tierra no es una esfera perfecta. Es un geoide. ¿Ya? Un geoide así como un huevito. No tan exagerado como eso, ¿no? Pero para que me entiendan la idea. Entonces, el centro está a distinta distancia de la periferia, depende del lugar donde se considere. En los polos de nuestro planeta estamos más cerca del centro. En el Ecuador estamos más lejos del centro. Entonces, este efecto de atracción, véanlo en relación al centro. ¿Ya? Si estoy más lejos del centro, va a haber menos capacidad de atraer que si estoy más cerca. Es decir, hay más gravedad en los polos que en el Ecuador. Y si hay más gravedad en los polos que en el Ecuador, si yo suelto un cuerpo en el polo, ¿cierto? A cierta altura y lo suelto a la misma altura en el Ecuador, claro, las aceleraciones con que caen van a ser un poco distintas. Ahora un poco, no es tremenda diferencia. Y así, chicos, en cada una de las latitudes donde yo pueda considerar esa gravedad y esa aceleración de gravedad. Por tanto, cuando se calculó cuál será la aceleración de caída de los cuerpos en nuestro planeta, se consideró en varias latitudes y de ellos se tomó un valor promedio. Y ese valor promedio es el que les acabo de contar. 9,8 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración gravitatoria. Sé lo que están pensando. ¿Y dónde está la fuerza? Bueno, la tercera acepción, la voy a anotar acá, es la fuerza de gravedad. ¿Dónde y cuál es la fuerza de gravedad? Bueno, sigamos lo que estábamos haciendo. Sigamos esta idea. Existe una capacidad de atraer, que es este efecto de atracción, ¿cierto? Que produce la capacidad de que los cuerpos atraigan a otro. Esa capacidad de atraer que tiene el planeta, y hablemos ahora directamente de nuestro planeta, esa capacidad de atracción que tiene nuestro planeta hace que el cuerpo al caer caiga con esa aceleración, 9,8 metros por segundo cuadrado. Ok, pero el cuerpo ya cayó. Pensemos que cayó, llegó y tocó suelo. Tocó suelo, yo estoy parado aquí en el suelo, ustedes están parados en el suelo. Bueno, ¿y qué están haciendo en el suelo? La gravedad sigue actuando. La gravedad los sigue tirando hacia abajo, si la gravedad quiere llevarlos al centro del planeta. Entonces los sigue jalando hacia abajo. Ahí están ustedes parados, ahí estoy yo paradito, pero la gravedad sigue actuando hacia abajo. Sigue atrayéndolo. Por tanto, tú lo que estás haciendo es cargando el planeta. Y al cargar el planeta, tú puedes medir qué tanto lo cargas. Eso se puede medir. Y a lo mejor en sus casas tienen ese medidor. ¿Cuál es ese medidor? Pongan algo bajo sus pies que diga cuánto lo están cargando. O sea, una pesa. Una pesa. Tú pones una pesa bajo tus pies y ves cuánto carga. En mi caso, mucho. En un niño carga mucho menos porque es menos masa. Lo atraen con la misma gravedad. Cae con la misma aceleración. Pero cargo distinto al planeta también dependiendo de la masa mía. ¿Ya? Esta atracción de gravedad hace que el cuerpo caiga con cierta aceleración de gravedad, ¿cierto? Pero además, cuando pisa el suelo acá, cuando está en contacto con el terreno, con la superficie del planeta, lo está empujando hacia abajo. Esa es la fuerza de gravedad, que en otras palabras, ¿cómo lo llamamos nosotros? Peso. Es decir, lo que los cuerpos pesan, esa es la fuerza de gravedad. Cada vez que hablamos de peso de los cuerpos, tú estás hablando de la fuerza con que estás cargando el planeta. ¿Ya? Y esa sí que es la fuerza de gravedad. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? En otra sesión, pero mientras tanto se los anticipo o se los recuerdo que el peso sencillamente es o nace de la multiplicación de la masa del cuerpo que está cargando por la, fíjate, aceleración de gravedad con que eres
atraído. ¿Estamos? Entonces, una cuestión es la gravedad, que es la capacidad de atraer, otro es la aceleración de gravedad con que caes, y otro es la fuerza de gravedad, que ya es cierto cómo estás tú cargando el planeta. Entonces, cuando nosotros queramos decir algo, digamos lo que queremos decir y no confundamos los conceptos. Menos en física. Ustedes bien saben que en física es totalmente conceptual. Tengamos claritos esos conceptos. Y ahora que conocemos acerca de la gravedad, de la aceleración de gravedad y de la fuerza de gravedad, vamos a ver qué sucede realmente con la caída de los cuerpos. Bien, pues, veamos entonces qué sucede ahora más en detalle con la caída de los cuerpos, ¿ya? Y vamos a hablar específicamente de qué sucede con la caída libre de los cuerpos. Caída libre. O sea, primera cuestión, el estudio que vamos a hacer no va a ser este estudio que yo podría hacer con esta hojita. Si esta hojita cae de esta forma, es decir, no cae tan rápido o tan libremente como la botellita, ¿ya? Y ahí también donde muchas personas se equivocan y hierran y creen que la caída de los cuerpos depende de la masa del cuerpo que cae. De eso hay un error ahí, porfa, ustedes no lo digan. La caída de los cuerpos no depende de la masa del cuerpo con que cae, ¿ya? Tú ves que aquí que los cuerpos caen en forma distinta, pero ese efecto de este aire que nos está circundando, ¿ya? La caída libre de los cuerpos, muchachos, la primera apreciación que debo hacer como característica, ¿cierto? Es que la vamos a considerar en el vacío, justamente por lo que les digo, para que este aire no nos complique, ¿ya? Porque efectivamente en nuestro medio, que es de aire, la caída que se produce no se produce en forma libre. El aire te lo va frenando, ¿ya? Poquito, pero te lo frena, ¿ya? Entonces, para nosotros poder estudiar derechamente la caída libre de los cuerpos, primera cosa, lo vamos a considerar en el vacío. O sea, si lo considero en el vacío, esta hojita cae exactamente igual y a la misma rapidez que esta botellita. Exactamente igual, ¿ya? Normalmente yo hago una pequeña experiencia, pero que te ilustra lo que estoy diciendo. Fíjate, tengo acá dos hojas exactamente iguales, hasta en color. Ninguna escrita. Si yo suelto esta hojita, cae de esa forma, ¿verdad? La misma hojita, si yo la arrugo, la misma hojita, no le puse nada adentro, cae mucho más rápido. Y es la misma hoja, es la misma masa. ¿Te fijas? Es la misma masa. Aquí está la hoja y aquí está la hoja arrugada. La misma masa, mira. Y si es la misma masa, ¿por qué hay una que cae mucho más pausadamente? Por efecto del aire. ¿Te fijas? Entonces no caigan por favor en ese error de decir o de pensar que los cuerpos caen más rápido mientras más másicos son. No, no es así. La masa aquí, en la caída de los cuerpos, no tiene nada que ver, ¿ya? Y por eso es que lo consideramos, para poder estudiarlo, lo consideramos en el vacío. Segundo, otra característica de la caída libre. Como es caída, siempre consideraremos que la rapidez inicial es 0. ¿Ya? Yo tengo acá mi papelito y lo suelto ahí. No lo lanzo. La rapidez inicial es 0. ¿Por qué? Porque ahí está en reposo. Ahí se ve, ¿cierto? Ahí está en reposo. Sencillamente lo suelto. Y al soltarlo, empieza de ahí a aumentar su rapidez. La caída libre siempre se va a considerar con una rapidez inicial 0. Si la rapidez inicial no fuese 0, y por ejemplo tengo mi bolita acá y hago lo siguiente, eso no es caída, eso es lanzamiento. Lo empujé hacia abajo, ¿ya? Pero si es caída, rapidez inicial 0. Tercera característica. La caída libre, muchachos, y esta es la parte más importante para que ustedes puedan realizar y desarrollar ejercicios después, ¿ya? Es un movimiento uniforme acelerado. Por lo tanto, si tú ya trabajaste con el movimiento uniforme acelerado y lo sabes desarrollar y lo entendiste bien, oye, la caída libre es lo mismo.
es un movimiento uniforme acelerado. ¿Por qué? Y aquí está la otra característica. Porque existe una aceleración que se considera constante. Y ahora, a diferencia del movimiento uniforme acelerado, en la Tierra tú ese valor lo conoces. Es G, o sea, 9,8 metros por segundo cuadrado. Es decir, no hay para qué determinar con qué aceleración caen los cuerpos en la Tierra. Ya se sabe. Te digo, no es un dato desconocido. Se sabe que en la Tierra todos los cuerpos, más másicos, menos másicos, da lo mismo, caen con una aceleración de 9,8 metros por segundo cuadrado. Todos. Que esto lo puedas aproximar a 10, ese es un detalle. Yo nunca me he preocupado por las aproximaciones. 9,8 te da una complicación extra al trabajar, al calcular cosas. Por lo tanto, para evitarte esa complicación extra, si quieres, aproxímalo a 10. El resultado va a ser un valor aproximado. ¿Ya? Esas son, muchachos, algunas, las más importantes, características que tiene la caída libre de los cuerpos. Yo voy entonces a ilustrarles acá un cuerpo que va cayendo. Ahí hay un cuerpo, un cuerpo másico, sí, porque tengo que traer a un cuerpo másico, pero la caída no depende de la masa de quién va a caer, sino que depende, acuérdense, de la fuerza de cohesión que tienen las partículas del cuerpo que está atrayendo. ¿Ya? Y este cuerpo entonces va a dejarse caer. Rapidez inicial, 0, porque estoy hablando de la caída libre. ¿Qué quiere decir entonces que esto caiga sobre la Tierra? Mira, quiere decir que al primer segundo de caída, esta rapidez ya dejó de ser 0 y ahora es, y voy a aproximarlo a 10 metros por segundo. O sea, que ya en el segundo, la rapidez dejó de ser 10, aumentó, porque el movimiento es uniforme acelerado. Ahora va a ser 20 metros por segundo. Y en 3 segundos va a ser 30 metros por segundo. Y si esto cae en 4 segundos, va a tocar el suelo 40 metros por segundo. Eso es el efecto de la gravedad y es lo que nos pasa a todos nosotros cuando nos caemos. Si te caes durante un segundo, el porrazo en el suelo te lo vas a dar a 10 metros por segundo. Si estás cayendo durante 2 segundos, el porrazo ya es de 20. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque vas acelerando. Porque la caída libre de los cuerpos, ¿cierto? Es un movimiento uniforme acelerado. Quizás te estés preguntando, bueno, pero ¿qué pasa realmente acá en la Tierra? Bueno, en la Tierra, como existe la atmósfera, como tenemos el aire, tú un cuerpo que no sabe que caiga desde un avión, cae un cuerpo, pensemos en un paracaidista, ¿ya? Cae el cuerpo y cae sí aceleradamente, pero no cae aceleradamente en forma eterna. El propio aire en algún momento le generó como una barrera, ¿cierto? Y este cuerpo empieza a caer de manera uniforme. ¿Ya? Esa velocidad con la que cae se llama velocidad límite y se puede determinar. ¿Ya? Pero no es el caso. Ahora, claro, igual es alta. Harta. ¿Ya? Por lo tanto, el paracaidista va a tener en algún momento que abrir su paracaídas. ¿Para qué? Para que el propio aire también ayude con el paracaídas a frenarlo más y no caiga tan rápido al suelo. Cae con movimiento uniforme también, ¿cierto? Pero en forma más lenta. Pero como les digo, estamos estudiando la caída libre y en el caso de la caída libre lo estamos considerando en vacío. Por lo tanto, toda caída libre es un movimiento acelerado hasta que toca suelo. ¿Ya? Y lo más bonito, si es un movimiento uniforme acelerado, cumple todos los atributos y características de ese movimiento uniforme acelerado. Por ejemplo, en cuanto al álgebra, de este movimiento uniforme acelerado, de esta caída libre, ¿cierto? Si tú sabías que la aceleración es v final menos v inicial sobre t, ¿por qué se usaba para el movimiento uniforme acelerado? Bueno, ahora en la caída libre, ¿esto servirá? Pero obvio, pues, si es un movimiento uniforme acelerado, sirve exactamente igual. Es decir, A igual a BF menos BI sobre T. Con una pequeña diferencia, que ahora la aceleración la conoces. Y en vez de ser A, pasa a ser G.
que esto es aceleración de gravedad. El resto de la relación es lo mismo. La distancia era BI por T más A por T cuadrado sobre 2. ¿Esa distancia me podrá servir ahora para trabajar con caída libre? ¿Esta relación matemática me podrá servir? Obvio que sí, la misma. Es decir, distancia BI por T más A por T cuadrado sobre 2. Ningún cambio, porque el movimiento es acelerado. Lo único que tú haces es considerar que ahora, en la caída libre, tú conoces la aceleración con que ellos caen. Es decir, en vez de poner A, ponemos G. ¿Se entiende? Ahora, una cuestión de lenguaje, de semántica solamente. Cuando uno cae, un cuerpo se cae, muchas veces, la más de las veces, tú no dices de qué distancia se cayó. ¿Qué dice? De qué altura se cayó. Pero es una cuestión de lenguaje. La altura es una distancia, por tanto tú la mides, pero se usa una H porque uno habla de altura. Pero es lo mismo que teníamos antes. La altura es la distancia de donde cae. Estamos, y depende de esa aceleración gravitatoria. Y finalmente teníamos la relación 2AD, B final cuadrado menos BI cuadrado, que obviamente sigue teniendo validez, porque es lo mismo, 2AD, B final cuadrado menos BI cuadrado, pero ahora con las características que ya conocemos, y que espero las estén entendiendo, ¿cierto? En vez de la aceleración, yo pongo mi aceleración de gravedad, que es conocida, y en vez de la distancia de donde el cuerpo cae, pongo mi altura de caída. 2GH, B final cuadrado, menos B inicial cuadrado. Muchachos, esta álgebra ustedes ya la conocen. Ya la conocen porque hemos trabajado movimiento uniforme acelerado, porque hemos trabajado movimiento uniforme desacelerado. Por lo tanto, caída libre debiera hacerse muy simple, ya que son las mismas relaciones matemáticas, solamente cambiando esas variables, ¿cierto? Que ya te las expliqué por qué. ¿Estamos? Trabajar con movimiento uniforme acelerado es igual que trabajar con la caída libre. Solo que ahora conocen la gravedad, solo que ahora usas el valor ya establecido, no la tienes que calcular. ¿Estamos? Y finalmente veamos qué sucede entonces con la forma gráfica de este movimiento. Porque gráficamente también podemos nosotros hablar de la caída libre. Pero me imagino que están intuyendo ustedes qué sucederá con la forma gráfica. Gráficamente, la caída libre tiene la misma forma que los movimientos uniformes acelerados. ¿Por qué? Porque la caída libre es una particularidad del movimiento uniforme acelerado. Por lo tanto, voy a tener el gráfico distancia-tiempo, que tenía cierto ya para el movimiento uniforme acelerado, la rapidez-tiempo y la aceleración-tiempo. Esos son los tres gráficos que manejaban el movimiento uniforme acelerado. En caída libre, distancia-tiempo exactamente lo mismo. Mientras más rato cae el cuerpo, mayores distancias va recorriendo. Por tanto, esto sigue siendo con forma de semiparábola. Rapidez-tiempo, tú partes con rapidez inicial 0 en la caída libre y a medida que el tiempo pasa, empieza a aumentar la rapidez en forma proporcional. Y finalmente la aceleración-tiempo también la conoces porque esta es constante, no cambia el valor, siempre es la misma y más aún el valor ahora lo conoces. En la Tierra, 9,8. En la Luna, 1,6, etcétera. En el lugar que sea, la tendrían que dar. O de alguna forma se podría calcular, ¿no? Pero cuando trabajemos en la Tierra, ese valor nosotros ya lo conocemos. A esto quiero llegar. En ese caso, nuestro trabajo es mucho más simple. Ya conoces el valor de la aceleración. ¿Esto dónde es? En la Tierra. Si te hacen trabajar en la Luna, eso será 1,6. Pero las formas gráficas son exactamente iguales. Y para terminar esta sesión, ¿cierto? Para terminar de trabajar con la caída libre de los cuerpos, veamos esto aplicado a un pequeño ejemplo. Por ejemplo, que anoté acá. Dice, un cuerpo cae y demora 2,5 segundos en tocar el suelo. ¿Con qué rapidez tocó el suelo y desde qué altura cayó? ¿Con qué rapidez tocó el suelo y desde qué altura cayó? Ya, pues.
anotemos nuestros datos, ¿cierto? Y nuestros datos que tenemos cuidado acá, porque algunos te los dicen y otros tú debes considerarlo. Vamos leyendo. Un cuerpo cae. Listo. Estamos hablando de caer, no de arrojar, no de tirar algo. Por tanto, estamos hablando de caída libre. Entonces, no te compliques ahí con que será libre o no será libre. No, es caída libre. ¿Ya? Si no te dirían que hay rozamiento producto del aire y no te lo dice. ¿Ya? El cuerpo cae entonces, caída libre, y demora 2,5 segundos en tocar el suelo. Ahí tengo dos datos. ¿Acaso no tres? Rapidez inicial, 0, por el hecho de ser caída libre. Tiempo, que te lo dan, 2,5 segundos. Y como es caída libre, ¿cómo caen los cuerpos libremente? Con movimiento uniforme acelerado, y la aceleración la conoces. En este caso, ¿cuál va a ser? Uy, no me dicen si estoy en la Tierra o no. Pero ¿dónde estamos, muchachos? Estamos en la Tierra, por lo tanto, cada vez que tú hagas ejercicios o algún problema de caída libre, si no te dicen lo contrario, tú consideras que estás en la Tierra. Somos todos terrícolas, ¿ya? Por lo tanto, la aceleración es la gravedad y es aproximadamente 10 metros por segundo cuadrado. Y fíjate que usé la aproximación, ¿ya? Esos son los datos que me dan. Y resulta que solo uno de ellos me lo explicitaban. Los otros los obtuve yo, por ser caída libre, ¿cierto? Rapidez inicial 0 y la gravedad. Primera pregunta, ¿con qué rapidez toca el suelo? Si yo sé que G es V final menos V inicial sobre T, me están preguntando con qué rapidez tocas el suelo, es decir, la rapidez final con que llega. La despejo, pues. V final es G por T más VI, al despejarla. O sea, V final es mi gravedad 10, y fíjate que dije gravedad, me refiero a la aceleración de gravedad, 10 metros por segundo cuadrado por el tiempo, 2,5 segundos, más la rapidez inicial que era 0. O sea, ¿con qué rapidez toco el suelo? 10 por 2,5 a 25 metros por segundo, tú golpeas el suelo. ¿Listo? El problema de la rapidez. Fíjate que lo que utilizaste fue la relación de movimiento uniforme acelerado, considerando el valor de G. Y vamos a ver qué sucede entonces en el otro caso. ¿Desde qué altura cayó? Ya les dije que la altura significa la distancia desde donde caen. Acá arriba voy a empezar, por lo tanto, la altura desde donde cae va a ser H, VI por T, más G por T cuadrado sobre 2, que fue lo que escribiéramos delante. Por lo tanto, ¿cuánto es H? VI es 0. 0 por cualquier cosa siempre se hace 0. Me quedo con la segunda parte de la ecuación. G, que es 10 metros por segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado, o sea, por 2,5 segundos al cuadrado partido en 2. Es decir, estamos hablando de 5 metros por segundo cuadrado por 2,5 al cuadrado segundo cuadrado. ¿Cuál será entonces el valor desde donde este cuerpo cae? 5 por 2,5 al cuadrado, 31,25, y te queda ahí rescatado la unidad de medida, metro. Caíste desde 31 metros de altura aproximadamente. Muchachos, eso es trabajar con la caída libre de los cuerpos. Se lo repito una vez, si ustedes manejan el movimiento uniforme acelerado, la caída libre debiera ser más simple, porque hay datos que ya conoces previamente, como el valor de la aceleración de gravedad. Espero se haya entendido, espero les haya gustado el tema, y a practicar con la caída libre. Cuidado, no se caigan, que duele. Ese es un chiste fome mío. Chao niños, que estén muy bien, un gusto.